Antes de comenzar con este video, gente, quiero compartirles un dato curioso acerca de la palabra cementerio. Esta palabra es originaria del griego, la cual en griego es koimeterion. Esto significa dormitorio y hace referencia que en la creencia cristiana los cuerpos están durmiendo hasta el día de la resurrección. Curioso, ¿verdad? Y qué curioso, ¿no? Un mueble en todo el medio de la calle. Este lugar, gente, actualmente es prácticamente una fundación Museo San Pedro. Además de ser ya, como les dije, un cementerio, esto funciona también como un patrimonio cultural de aquí de la ciudad de Medellín. Hay muchas cosas que realmente llamaron mi atención y fue por esto que decidí hacer el video, porque el lugar resulta y pasa, gente, de que literalmente es un museo arquitectónico en muchas cosas, en muchas obras, digamos, mortuorias. Hay mucho por ver y bueno, quiero mostrarles un poquitito más ese lugar personalmente. Y por aquí podemos darnos una idea de cómo es la distribución de este cementerio, que les comento tiene 30.000 metros cuadrados. Justo estamos nosotros en este momento por acá, que es la entrada, y luego viene aquí básicamente esta rotonda, esta redoma por acá, que también hace alusión a lo que es la Basílica de San Pedro del Vaticano, la distribución que tiene arquitectónica. Aquí está también el tema de lo que les había comentado, que es declarado Patrimonio Cultural de Colombia en el año 1999. Le invitamos a pasar el umbral y experimentar otras maneras de sentir y vivir el espacio funerario, lugar que acoge a familiares y amigos. Que, gente, esto es una de las cosas que realmente me llama la atención y me da muchísima curiosidad, que aquí hay personas que vienen a pasar su día, su domingo, además de ser, como les vengo comentando, un cementerio pues con todas las funciones común de cualquier otro cementerio. Este tiene la particularidad de que tiene visitas de turistas, de visitantes, para deleitarse con el arte, como les había comentado aquí, el arte mortuorio, porque hay muchas tumbas que son realmente asombrosas, tienen unos monumentos, tienen muchas cosas que son realmente dignas de admirar. Tiene muchísima historia y aquí hay muchos personajes interesantes, importantes también de la historia de Colombia aquí en este cementerio. Bien, como nos podemos dar cuenta, este cementerio tiene, digamos, como que el estilo de que realmente las tumbas son de manera ascendente. No es como que tan tradicional que se ven muchos como que los campos, que son las lápidas infinitamente grandes y extensos, sino que este es ya, como les vengo comentando, una construcción tipo edificio que se pueden dar cuenta, tiene un pequeño estilo romano. Ok, y este lugar, gente, anteriormente era conocido como Ciudad Blanca, que es uno de los nombres que tenía antiguamente, pues por todo el mármol que hay aquí dentro, que sí da la sensación como de estar como en una especie de ciudadela, ya dentro como pueden ver aquí de esta parte, que es donde están todas las tumbas, que da la sensación de literal estar como en una especie de pequeña ciudad, si se pueden dar cuenta. Y justo aquí a mi derecha está una de las tumbas que, digamos, son de las más impactantes por el arte, lo que les vengo comentando. Miren el nivel de detalle que tienen incluso estas obras acá. Tienen como una rosa en la mano. Y aquí se pueden dar cuenta la antigüedad de esta tumba. A ver, 18 de noviembre de 1893. Y quiero mostrarles algunas de las obras de arte que hay aquí, que realmente es una sensación increíble. Realmente es como uno de los sitios donde normalmente uno no pensaría que uno puede pasar quizás la tarde o ver algo interesante en un cementerio, pero aquí en el cementerio de San Pedro
es la excepción. Inclusive también hay ilustradores que vienen para acá a dibujar las obras de arte que hay de las lápidas, las tumbas. Hay aquí algunas que son patrimonio cultural de aquí de Colombia, como les vengo comentando, ya que dentro de ellas hay personajes históricos bien interesantes, incluso hasta un expresidente de Colombia. Aquí tenemos otra imponente tumba, o sea, miren el tamaño que tiene esto, realmente amplio. Miren todo lo que tenemos por acá, y vuelvo y les resalto el tema de lo que es el detalle del arte de estas lápidas, que es una cosa sencillamente digno de admirar. Por ahí este niño se me acercó a preguntar qué estaba haciendo. Bueno, ahí sales en el video, este pedacito. Y realmente es bastante impresionante toda la riqueza que hay aquí dentro. De verdad, aquí hay otra, miren lo grande que es esta, incluso que parece como una pequeña, digamos, habitación, que en la parte superior tiene otra estatua también demasiado imponente, que si se ponen a ver, miren el mensaje este que tiene acá: dichosos los que mueren en el Señor, familia Alejandro Ángel. Nuevamente podemos aquí deleitarnos con esta impresionante escultura que hay aquí. Miren las fechas donde relata esto: de 1942, empresario antioqueño. La escultura El Ángel Consolador hacen parte de la época blanca, lo que les había mencionado hace un momento, donde el mármol fue el protagonista. Muchas de estas piezas llegaron en barcos desde Italia y otras más recientes fueron talladas por artistas locales. Wow, o sea que aquí podemos ver el tema de lo que les había también comentado con relación a el Vaticano, a Roma, pues toda esta, digamos, esencia europea que se puede sentir en este cementerio. Qué impresionante cómo están hechas estas tumbas, que realmente llaman demasiado la atención. Como una especie de pequeña capilla con influencias romanas. Si se dan cuenta, estos pilares, el estilo de cómo está hecho todo esto es realmente imponente. Justo aquí podemos ver la capilla que está aquí, la iglesia, donde se realizan, pues por supuesto, las misas. Y a medida que nos adentramos aquí en todo el centro de esta, como ya les dije, como una especie de ciudadela, realmente me parece muy genial este lugar. De verdad que es uno de los sitios en los que vale la pena venir una tarde, tomarse el tiempo de aprender de la historia, y realmente son una de las cosas que me parecen geniales. También les quiero pedir de favor que todos aquellos que sepan más información, datos curiosos, todo lo que quieran comentar acerca de este sitio, compártanlo por aquí en la parte de los comentarios, porque eso lo que hace es enriquecer más esto que estamos haciendo y, bueno, fortalecer el conocimiento de todos, que es la finalidad por la que también hago este video. Y algunas de las cosas que les había mencionado anteriormente, para los que se estaban preguntando con relación al tema de costos, es que esto varía según la altura en la que esté ubicada, bueno, la tumba de la persona. Es por el tema de lo que viene siendo altura, que digamos la tercera es como que una de las más costosas, y ya el precio va variando según sea pues más alto o más bajo. Y una de las cosas que también me llaman mucho la atención realmente es la preservación de estas esculturas que están aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver esta fecha, a ver, diciembre desde 1942 a 1923. Incluso casi 100 años. Y aquí tenemos otra que está abajo también, 1919, más de 100 años de antigüedad, y aún podemos ver que está muy bien conservado todo esto. O sea, esto realmente habla del buen trabajo que hay aquí
de la parte de lo que es la preservación. Y este lugar es otro ambiente de aquí del cementerio. Miren esto tal cual como se ve, que le colocan aquí el mausoleo Santa Laura Montoya. Esta parte que tenemos aquí, gente, es el área de las personas que han sido cremadas. Vemos todavía también la manera tan, digamos, ¿cómo poderlo decir? De una forma muy, wow, como muy transparente, por decirlo de alguna manera, en cómo están distribuidos todos aquí las cenizas de las personas que han sido cremadas. Y mientras más seguimos avanzando, gente, vamos encontrando cada vez más este tipo de panteones aquí, que estoy en el centro, como les vengo diciendo. Todo esto que les he mostrado ha sido solamente en el centro del cementerio, y nos encontramos acá con este otro, digamos, este panteón. Miren de qué nivel de detalle de todas sus obras acá. Y aquí está, bueno, para hacer el ingreso hacia acá. Quiero ver si de pronto se puede ver un poco cómo es el interior. Ok, aquí nos podemos dar cuenta, miren, cómo es un poquito por aquí dentro esto. Vaya, aquí tenemos esta otra tumba. Miren todo el espacio que tiene. Es bastante ancha, digámoslo, y representada por esta obra. También tenemos otras que son muy altas. Miren lo alta que es, miren lo amplio que es esta. Y aquí se ven las fechas de algunas de ellas. Por ejemplo, miren esta por acá, que data de 1800, nació en 1897. Es decir, 124 años hasta la fecha actual. Wow. Y de verdad que hay algunas que transmiten tanto sentimiento. Miren qué nivel de detalle tiene esto. ¿Qué es lo que está? Aquí podemos ver lo que está viendo. Sencillamente asombroso. Aquí podemos ver las fechas: 1856 a 1928. Trinidad y Sasa de Vélez. Bien, y ahora, bueno, esta área en la que me encuentro ya es un poco, bueno, más subiendo por acá estas escaleras, en las que también hay bastantes lápidas agrupadas, así como pueden ver. Miren todo lo amplio que es esto por aquí, y también pueden darse cuenta de todo lo amplio que es todo este cementerio. Miren, aquí está la iglesia, la que vimos hace un rato, todas estas áreas comunes, y aquí se puede apreciar un poco mejor la ciudadela, como les había hablado, todo eso que está por aquí al centro. Y tienen ahora estas otras partes, digamos, como estos pequeños edificios, por decirlo de alguna manera, en la parte posterior. Y una de las cosas que considero de valor de esta visita acá, realmente haciendo a un lado la parte obviamente de lo que hemos visto hasta el momento, de la parte arquitectónica, de la riqueza del arte mortuorio que hay aquí en este cementerio, yo creo que también es importante el punto reflexivo que te da el estar en un lugar así como este, que indudablemente te lleva a pensar esa parte de la vida en la que te hace replantear cosas, como que si son importantes las cosas que son importantes para ti hoy, si supiéramos de pronto cuándo sería el día que, bueno, a nosotros nos tocaría partir de este punto, si seríamos como somos hoy, ¿no? Que siento que a veces nos damos tanta mala vida por muchas cosas que realmente no tienen importancia. Y el punto de aprendizaje que a mí me brinda el estar aquí es que
este sitio está lleno de personas que también tenían metas, sueños, que ya no tienen la oportunidad de alguna manera, ¿no?, de realizarlos, por lo menos en este plano, en este momento. Y creo que es un punto importante de valorar realmente. Yo creo que los días, hacer las cosas, vivir realmente a plenitud la vida. Wow. Realmente cada día es una nueva oportunidad. Y creo que de eso se trata también, que estamos siempre llenos de, o bombardeados de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de tantas obligaciones, responsabilidades, prioridades, que creemos son las cosas realmente más importantes en el momento, y nos olvidamos de que lo más importante creo que son esos momentos en los que nos podemos dar cuenta de que tenemos algo invaluable que es la vida. Tenemos algo invaluable que es el estar aquí, ahora, en este momento, sencillamente así. Sin importar la condición ni cómo estés. Wow. Yo creo que de eso se trata. De aprender y de aprovechar las cosas. Y creo gente, que sin lugar a dudas esta es la más grande de todas las que hemos visto hasta el momento, y es de nada más y nada menos, como les había comentado, Carlos Restrepo, presidente de Colombia, 1910-1914. Wow. Así concluye, gente, mi visita acá al Museo Cementerio San Pedro. De verdad espero que les haya gustado bastante, que hayan aprendido, que hayan reflexionado conmigo. Gracias de verdad si llegaron hasta esta parte del video, en serio, gracias mil. Recuerden suscribirse, gente, les voy a estar dejando por aquí también lo que son mis redes sociales para que me puedan seguir. Les voy a estar dejando también estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.